Tema 2. Semejanza. El estudio y diseño de máquinas hidráulicas es rara vez sencillo. El diseño final es el compromiso de distintas disciplinas ingenieriles, como son la dinámica de fluidos, la resistencia de materiales, las vibraciones o la fabricación. Se recurre a técnicas como la experimentación bajo la semejanza dinámica o modelos teóricos simplificados del comportamiento de la corriente en el interior de la máquina. El estudio y diseño de máquinas hidráulicas, si se hiciese solo de forma teórica, sería extremadamente complicado. Las ecuaciones tridimensionales de Navier-Stokes ya lo son por sí mismas, más aún si las condiciones de contorno debido a la geometría de dichas máquinas también lo son. Por ello, en el diseño de turbomáquinas es necesario el uso de la teoría y de la experimentación de una forma conjunta, y nada mejor, en este caso, que el uso del análisis dimensional y de la semejanza física. Considérese una máquina de la que se desconoce su interior, con dos variables de control, el caudal Q y la velocidad angular omega. Para cada valor de Q y de omega se obtendrán condiciones de operación diferentes. En una bomba nos interesa la altura, la presión o la potencia comunicada al fluido, que dependen del punto de funcionamiento dado por el caudal Q y la velocidad angular omega, de las características del fluido dadas por la densidad ρ y la viscosidad mu, y de la geometría de la turbomáquina, es decir, de diámetros, espesores y ángulos. Por tanto, la altura que gana o pierde el fluido H, o lo que es lo mismo, GH, es función del caudal, de la velocidad de rotación, de la densidad del fluido, de la viscosidad del fluido y de la geometría de la máquina. Este es un problema dinámico y, por tanto, para dimensionalizarlo tenemos que elegir un tiempo, una masa y una longitud. Como tiempo tomaremos la velocidad de rotación. Como masa tomaremos la densidad, ya que este es un problema dominado por la inercia. Y como longitud seleccionamos el diámetro exterior del rotor. El análisis dimensional permite reducir el número de variables en 3. Para dimensionalizar GH, tenemos que buscar una combinación de omega, ρ y d que tenga las mismas unidades que GH, es decir, omega 2 de 2. No hay por qué usarlas todas. Para dimensionalizar el caudal, dividimos entre omega d cubo. La velocidad angular omega no aparece porque la hemos elegido para dimensionalizar el problema, y lo mismo le sucede a la densidad ρ y al diámetro d. Al dimensionalizar la viscosidad, obtenemos el número de Reynolds. Los diámetros y los espesores se adimensionalizan dividiendo entre d, y los ángulos ya son adimensionales en sí mismos. Si se consideran familias de turbomáquinas geométricamente semejantes, la expresión anterior se simplifica y obtenemos que el parámetro de altura π sub h es función del parámetro de caudal π sub q y del número de Reynolds. Normalmente, el movimiento en el interior de una turbomáquina es a muy altos números de Reynolds, su efecto va a ser despreciable y la expresión anterior queda aún más sencilla. Π sub h es función únicamente de π sub q. Esta relación es válida siempre que se cumplan las hipótesis simplificativas de partida: semejanza, tamaño de máquina grande, líquidos poco viscosos y presión en el interior de la máquina mayor que la de vapor, es decir, que la máquina no cavite. Se pueden encontrar relaciones análogas para el par, para la potencia y para el rendimiento. Recuerden que el rendimiento ya es una variable adimensional. Para una bomba, el rendimiento hidráulico es la potencia que gana el fluido, W,
entre la potencia que consume la máquina, Wt. Esto es igual a la altura que gana el fluido, H, entre la altura que consume la máquina, Ht. La altura que consume la máquina, Ht, es la altura que gana el fluido más las pérdidas. Para una turbina, el rendimiento hidráulico es la potencia que produce la máquina, Wt, entre la potencia que pierde el fluido, W. Esto es igual que la altura que produce la máquina, Ht, entre la altura que pierde el fluido, H. La altura que produce la máquina, Ht, es la altura que pierde el fluido menos las pérdidas. Recuerden que la altura H siempre está asociada al fluido y la altura Ht siempre está asociada a la máquina. La semejanza física permite obtener las características de una máquina determinada girando a cualquier velocidad cuando se conocen las características de otra máquina geométricamente semejante girando a una velocidad concreta. Pi sub h1 es igual a pi sub h2, pi sub m1 es igual a pi sub m2, pi sub w1 es igual a pi sub w2, siempre que pi sub q1 sea igual a pi sub q2. Las relaciones anteriores, obtenidas con determinadas hipótesis simplificativas, han de comprobarse experimentalmente. Para ello se realizan ensayos, siempre con la misma máquina, a diferentes velocidades y se representan los resultados en una misma gráfica. Representando pi sub h frente a pi sub q, obtenemos como para una misma máquina girando a tres velocidades distintas, los resultados colapsan. Lo mismo sucede si representamos pi sub m, pi sub w o el rendimiento. Aplicando estas expresiones a cada punto de una curva característica, se obtendrán los homólogos de dichos puntos, que unidos entre sí proporcionan la característica para otra velocidad de giro o para otro tamaño o las dos cosas a la vez. Para el caso de que se trate de la misma máquina girando a distintas velocidades, imponiendo pi sub q1 igual a pi sub q2, obtenemos la expresión 1. La relación de caudales es igual a la relación de velocidades angulares. Imponiendo pi sub h1 igual a pi sub h2, obtenemos la expresión 2. La relación de alturas es igual a la relación de velocidades angulares al cuadrado e igual, por tanto, a la relación de caudales al cuadrado. La expresión 2 no es más que la ecuación de una parábola que pasa por el origen, por el punto Q1H1 y por el punto Q2H2. Si conocemos la curva característica de la bomba en las condiciones 1, dada por la expresión 3, podemos obtener la curva característica en las condiciones 2 sin más que sustituir las relaciones 1 y 2 en la ecuación 3. Para el caso de que se trate de dos máquinas girando a la misma velocidad, imponiendo pi q1 igual a pi q2, obtenemos la expresión 1. La relación de caudales es igual a la relación de diámetros al cubo. Imponiendo pi h1 igual a pi h2, obtenemos la expresión 2. La relación de alturas es igual a la relación de diámetros al cuadrado e igual, por tanto, a la relación de caudales elevada a 2/3. La expresión 2 no es una parábola, es otra curva polinómica que pasa por el origen, por el punto Q1H1 y por el punto Q2H2. Si conocemos la curva característica de la bomba en las condiciones 1, dada por la expresión 3, podemos obtener la curva característica en las condiciones 2
sin más que sustituir las relaciones 1 y 2 en la ecuación 3. Para que haya semejanza física, es condición necesaria, pero no suficiente, que haya semejanza geométrica. Además, ha de haber semejanza dinámica, es decir, los campos de velocidades han de ser semejantes. Basta fijarse en dos puntos de operación de una misma característica para ver que no son homólogos y sin embargo son de una misma máquina y girando a la misma velocidad. Imaginemos que conocemos la curva característica de una bomba cuando gira con velocidad angular ω1 y supongamos también que conocemos la curva de la instalación. En la intersección de ambas curvas obtenemos el punto de funcionamiento A. El punto de funcionamiento cuando la bomba gira con velocidad angular ω1. Usando las relaciones vistas anteriormente, somos capaces de dibujar la curva característica de la bomba cuando gira con velocidad angular ω2. En la intersección de esta curva con la curva de la instalación, obtenemos el punto de funcionamiento B. El punto de funcionamiento cuando la bomba gira con velocidad angular ω2. El punto A y el punto B no son homólogos. Si queremos calcular el homólogo del punto A, trazamos una parábola que pasa por el origen y por el punto A. En la intersección de esta parábola con la curva característica de la bomba cuando gira con velocidad angular ω2, se encuentra el punto A', que sí es el homólogo del A.